¿Qué pasará con Estados Unidos según la Biblia? ¿Cómo será su caída? Es imposible hablar del mundo moderno sin mencionar a Estados Unidos. Con apenas 250 años de existencia, ha surgido como la nación más poderosa e influyente del planeta. Sus decisiones sacuden economías, desatan guerras, moldean culturas y definen el rumbo de naciones enteras. Su moneda gobierna los mercados, su ejército impone respeto, su cultura ha atravesado océanos y fronteras, llegando a cada rincón del mundo, y su política, para bien o para mal, divide al planeta entre aliados y adversarios. Pero más allá de su poder humano, existe una pregunta que trasciende la geopolítica y los intereses terrenales. ¿Qué lugar ocupa Estados Unidos en los planes de Dios? ¿Se menciona esta nación en las páginas de la profecía bíblica? ¿Tiene un papel reservado en los eventos finales? ¿Qué le espera en el turbulento escenario del Apocalipsis? Hoy, muchos creyentes viven entre dudas y especulaciones. Algunos aseguran que Estados Unidos es la nueva Babilonia, destinada a juicio y destrucción. Otros lo ven como el muro que aún protege a Israel. Para unos, es instrumento de bendición. Para otros, un gigante que será derribado por su soberbia y su apostasía. Lo cierto es que, aunque nació sobre fundamentos bíblicos y proclamó en su moneda la frase «En Dios confiamos», hoy Estados Unidos ha aprobado leyes que contradicen el diseño divino de la familia y se ha convertido en uno de los mayores exportadores de ideologías contrarias a los principios cristianos. Y entonces, la gran incógnita permanece. ¿Cuál será su destino? ¿Será destruida como Sodoma, consumida por el fuego de su propio pecado? ¿Será usada por Dios como freno del mal hasta el fin? ¿Desaparecerá en el caos de la gran tribulación? ¿O caerá bajo el dominio del sistema del anticristo? Estimado oyente, en este documental vamos a sumergirnos en las Escrituras, en la historia y en las señales proféticas para tratar de entender el futuro de Estados Unidos. No nos dejaremos llevar por rumores, nacionalismos ni intereses políticos. Nuestra única fuente será la palabra de Dios. Antes de continuar, cuéntanos, ¿cuál crees tú que será el destino final de Estados Unidos? Déjanos tu comentario. ¡Empezamos! Para entender si Estados Unidos tiene un papel profético, primero debemos mirar su origen. No podemos separar su influencia actual de sus raíces espirituales. La historia de Estados Unidos no se puede explicar solamente desde la política o la economía. Su surgimiento está profundamente vinculado con una cosmovisión bíblica que impregnó sus instituciones, su educación, su cultura y su misión exterior. Aunque no todos sus fundadores fueron cristianos bíblicos en el sentido evangélico, la mayoría reconocía el principio de un creador, el valor de la moral revelada en la Escritura y la necesidad de formar una sociedad basada en leyes divinas. Desde su origen, muchos creyeron que América no era una nación más, sino un proyecto divino. Esta percepción no se construyó por orgullo patriótico, sino por una convicción teológica: que los Estados Unidos serían una nación de influencia espiritual mundial, levantada por Dios para cumplir un propósito en los últimos tiempos. Aunque esto no significa que reemplace a Israel como pueblo del pacto, sí plantea que ha tenido un papel determinante en el plan global de Dios. En el año 1620, el barco Mayflower trajo a las costas del actual Massachusetts a un grupo de peregrinos puritanos que escapaban de la persecución religiosa en Europa. Antes de desembarcar, redactaron el histórico Pacto del Mayflower, cuyo texto comienza diciendo: «En el nombre de Dios, amén, habiendo emprendido, para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana». Este documento no era un simple acuerdo político, era una declaración de propósito espiritual. Los fundadores de esa primera colonia no pensaban solo en sobrevivir, sino en levantar una nación que glorificara a Dios. Creían que estaban entrando en un pacto con el Altísimo, como lo hizo Israel en el Sinaí. En sus mentes, América debía ser una tierra de luz, moral, justicia y piedad.
El gobernador John Winthrop, en su sermón A Model of Christian Charity, pronunciado en el año 1630, declaró ante los colonos que serían una ciudad asentada sobre un monte, citando directamente las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14. Esto muestra que tenían una conciencia clara de que su vida como nación debía reflejar la luz de Cristo al mundo entero. Durante el siglo XVII y XVIII, muchas de las leyes coloniales se inspiraron directamente en los 10 mandamientos. Crímenes como el adulterio, el asesinato, el robo, la idolatría pública o la blasfemia eran perseguidos con fundamentos bíblicos. El sistema judicial reconocía la existencia de una ley moral superior a la voluntad de los hombres. No había contradicción entre fe y justicia. La verdad revelada en las Escrituras era aceptada como norma moral universal. Las universidades más prestigiosas del país, como Harvard, Yale y Princeton, fueron fundadas por cristianos para formar ministros del Evangelio. El lema original de Harvard era Veritas Christo et Ecclesiae, verdad para Cristo y su Iglesia. La educación superior nació como una herramienta para la expansión del reino de Dios. La mayoría de los estudiantes debían saber griego y hebreo para poder estudiar directamente las Escrituras en sus idiomas originales. La American Bible Society fue fundada en 1816 para asegurar que cada hogar tuviera una Biblia. El Congreso aprobó la impresión de miles de Biblias durante la Guerra de Independencia. La nación creía firmemente que el futuro de la República dependía de la palabra de Dios. El historiador cristiano David Barton, en su libro Original Intent, demuestra con documentos oficiales que más del 30% de las citas de los padres fundadores provienen directamente de la Biblia. Aunque algunos, como Thomas Jefferson o Benjamin Franklin, tenían ideas teístas, aún reconocían que la moral judeocristiana era necesaria para sostener la libertad y la justicia. Durante los siglos XIX y XX, Estados Unidos se convirtió en la nación que más misioneros envió al mundo. La fe que encendió su nacimiento se convirtió en una fuerza global. Sociedades bíblicas, escuelas teológicas, emisoras cristianas, editoriales evangélicas y cruzadas internacionales de evangelismo fueron impulsadas por iglesias estadounidenses. Movimientos como el Segundo Gran Despertar, siglo XIX, con Charles Finney, el movimiento pentecostal en Azusa Street del año 1906, las cruzadas mundiales de Billy Graham. El crecimiento de denominaciones como Asambleas de Dios, Bautistas del Sur, Metodistas Wesleyanos y Church of God convirtieron a Estados Unidos en el centro neurálgico del evangelismo global. Se fundaron seminarios que enviaron pastores a América Latina, Asia y África. Se tradujeron Biblias a cientos de lenguas. Se crearon radios, canales de televisión cristiana y plataformas que alcanzaron a millones con el mensaje del arrepentimiento y la salvación. El pastor John Piper, en su reflexión sobre el papel de América, dijo: Estados Unidos fue grandemente usado por Dios, no porque sea mejor que otros pueblos, sino porque tuvo acceso al Evangelio, recursos y libertad para expandirlo. Esas bendiciones nos hacen responsables, no superiores. Uno de los papeles proféticos más importantes de Estados Unidos ha sido su defensa constante del Estado de Israel. Desde 1948, cuando fue uno de los primeros países en reconocer oficialmente su independencia, ha mantenido una relación diplomática, militar y económica privilegiada con el pueblo judío. En 2017, el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó allí la embajada, algo que muchos líderes cristianos, como John Hagee, interpretaron como un acto profético alineado con Zacarías capítulo 12, verso 3 y Génesis 12, verso 3, donde Dios promete bendición para quienes bendicen a Abraham y juicio para quienes lo maldicen. Estados Unidos ha vetado decenas de resoluciones en la ONU contra Israel, ha financiado su defensa antimisiles y ha respaldado su soberanía. Este apoyo no es accidental. Muchos de sus líderes han afirmado que lo hacen no solo por razones geopolíticas, sino por convicción bíblica. Teólogos como Jonathan Edwards en el siglo XVIII
creían que Estados Unidos tendría un rol en los últimos días como herramienta de Dios para la expansión del Evangelio. Sin embargo, otros como Erwin Lutzer, en su libro Cuando una nación olvida a Dios, advierten que toda nación que se aparta de la palabra será visitada con juicio, sin importar cuán grande o bendecida haya sido en el pasado. El historiador Paul Boyer, autor de When Time Shall Be No More, explica que gran parte de la identidad nacional estadounidense ha estado ligada a una visión apocalíptica de propósito divino. Muchos movimientos evangélicos han considerado que Dios levantó a América para proteger a Israel, predicar el Evangelio y preparar el escenario del regreso de Cristo. Sin embargo, esta exaltación debe ser equilibrada con la advertencia bíblica. En Amós capítulo 3, verso 2, Dios le dijo a Israel: «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades». A mayor luz, mayor juicio. Si Estados Unidos fue una nación de pacto, también será una nación responsable ante el tribunal de Dios. Ahora bien, no se puede hablar del destino profético de una nación sin considerar su condición espiritual presente. Así como Dios levantó imperios para cumplir su propósito, también los derribó cuando sus obras se llenaron de maldad. La Biblia es clara al afirmar que Dios pesa a las naciones en balanza, tal como lo hizo con Babilonia. En Daniel capítulo 5, verso 27 leemos: «Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto». Estados Unidos, aunque fue grandemente bendecido por su fundación piadosa, ha dado pasos agigantados hacia la apostasía. La nación que antes promovía la santidad, ahora legaliza la perversión. La que imprimía Biblias, ahora censura la verdad. La que enviaba misioneros, ahora financia ideologías anticristianas. Esta caída no fue de un día para otro. Fue progresiva, silenciosa, disfrazada de libertad y normalizada a través de los medios, la educación y la política. Durante los siglos XVIII y XIX, los llamados grandes despertares conmovieron profundamente la vida espiritual del país. Los púlpitos ardían con llamados al arrepentimiento, las iglesias se llenaban de oración, y la nación entera sentía la influencia del Evangelio. Sin embargo, a partir del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó una transformación cultural que afectó gravemente la espiritualidad del país. El materialismo, la comodidad, el secularismo y el liberalismo teológico se infiltraron en las iglesias. Las cruzadas evangelísticas dieron paso a shows religiosos. La predicación bíblica fue sustituida por charlas motivacionales. Las multitudes ya no buscaban santidad, sino experiencias emocionales. El pastor Leonard Ravenhill, en su libro ¿Por qué no llega el avivamiento?, advirtió: «América está llena de iglesias que se entretienen mientras el infierno se llena. No habrá avivamiento donde no hay quebrantamiento». La nación se fue durmiendo espiritualmente mientras el enemigo ganaba terreno en el sistema educativo, el arte, los medios y la política. Uno de los mayores puntos de inflexión fue la legalización del aborto en el caso Roe vs. Wade en el año 1973. Desde entonces, más de 60 millones de embarazos han terminado en aborto. Este pecado clama justicia desde la tierra, como lo hacía la sangre de Abel. La cultura de la muerte se normalizó y fue promovida como derecho de la mujer, cuando en realidad es la negación del derecho más fundamental, el de vivir. Luego vinieron las legislaciones que atacaron directamente el diseño de Dios para la familia. En 2015, la Corte Suprema legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Obergefell vs. Hodges, ignorando completamente lo establecido en Génesis 2, verso 24, y Romanos 1, versos 26 y 27. Hoy se castiga a pastores, maestros y ciudadanos que se atreven a decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, o que el género es biológico y no subjetivo. La ideología de género, nacida en el marxismo cultural, ha penetrado escuelas, universidades y medios de comunicación, incluso influenciando iglesias que han apostatado de la verdad. El Dr. Al Mohler,
presidente del Southern Baptist Theological Seminary, escribió: "Cuando una nación redefine lo que Dios ha establecido, está cavando su propia tumba espiritual. No hay neutralidad moral. Toda ley refleja una teología, y Estados Unidos ha escogido una teología de rebelión". En un giro irónico, la nación que defendía la libertad religiosa ahora reprime las convicciones bíblicas. Los cristianos que defienden el derecho a la vida, el diseño de la familia o el señorío de Cristo enfrentan burlas, censura y hasta procesos legales. Se han cerrado cuentas bancarias a ministerios cristianos. Se ha censurado contenido bíblico en redes sociales. Pastores han sido arrestados por predicar en las calles o por negarse a realizar bodas homosexuales. La intolerancia hacia la verdad se ha disfrazado de tolerancia, pero en realidad es odio a Dios. Jesús lo advirtió en Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estados Unidos es el principal productor mundial de pornografía. Exporta música secular con letras cargadas de violencia, lujuria, brujería y orgullo. Las películas más populares exaltan el pecado, trivializan el mal y ridiculizan la fe cristiana. La Biblia enseña en Isaías capítulo 5, verso 20: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». El juicio comienza cuando una sociedad invierte los valores de Dios. Estados Unidos no está exento. Al contrario, es uno de los principales responsables globales de difundir la corrupción moral y espiritual. En Romanos capítulo 1, versos 24 al 28, se describe lo que ocurre cuando Dios deja de contender con un pueblo. En resumen, los versículos dicen: Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada. La triple entrega de Dios es un juicio progresivo. No siempre se manifiesta con fuego del cielo, sino con abandono espiritual. Es cuando Dios quita su cobertura y las consecuencias del pecado se multiplican hasta que la sociedad se destruye a sí misma. Muchos estudiosos creen que Estados Unidos ya está bajo ese juicio. El Dr. John MacArthur, en una serie de predicaciones sobre Romanos capítulo 1, dijo: Dios ya ha comenzado a juzgar a esta nación. No lo hace necesariamente con guerras o terremotos, lo hace dejando que la sociedad se hunda en su propia depravación. En Lucas capítulo 12, verso 48 declara: Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Estados Unidos recibió más luz que muchas naciones. Tuvo acceso a la Biblia, libertad de culto, predicadores ungidos, iglesias prósperas, recursos ilimitados, pero al despreciar esa luz se expone a un juicio mayor. No será juzgado como las naciones paganas que nunca oyeron. Será juzgado como una nación que conoció la verdad y la rechazó voluntariamente. Ahora bien, una de las preguntas más frecuentes entre creyentes, estudiosos y observadores del panorama escatológico mundial es la siguiente: ¿aparece Estados Unidos en la profecía bíblica? ¿Cómo es posible que la nación más poderosa del mundo moderno no esté mencionada con claridad en el libro de Apocalipsis, ni en los grandes pasajes proféticos como Daniel, Isaías, Jeremías o Ezequiel? Esta aparente ausencia ha llevado a múltiples interpretaciones, especulaciones y posturas, pero para responder con precisión, debemos partir de lo que la Escritura revela, no de lo que queremos encontrar. La profecía bíblica tiene un enfoque teocéntrico y geográfico centrado en Israel, no en Occidente. Las escrituras proféticas giran en torno al plan redentor de Dios, no alrededor de las superpotencias humanas. Toda la narrativa profética, desde Génesis hasta Apocalipsis, se enfoca en el pueblo del pacto, Israel. Las naciones que aparecen en la profecía lo hacen en función de su relación con Israel, ya sea como instrumentos de juicio, enemigos,
protectores o actores en el escenario escatológico de los últimos días. Por ejemplo, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma están directamente involucradas porque influyeron, oprimieron o rodearon a Israel. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, se menciona a Gog y Magog, junto con otras naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. Por su lado, Apocalipsis enfoca su narrativa en Jerusalén, el templo, el anticristo y las naciones que se oponen al reino de Dios. Estados Unidos no existía en el mundo bíblico ni tiene ninguna relación directa con Israel en el contexto antiguo. Por lo tanto, su ausencia explícita no significa que no tendrá un papel, sino que su papel es secundario o simbólico, no central. Aunque la Biblia no menciona a Estados Unidos por nombre, algunos eruditos han propuesto interpretaciones simbólicas o indirectas. A continuación, se presentan las principales posturas, con sus fortalezas y debilidades. En primer lugar, Estados Unidos como la Gran Babilonia de Apocalipsis capítulos 17 y 18. Esta es una de las interpretaciones más populares. Se argumenta que la Gran Ramera o Babilonia la Grande podría representar a una superpotencia económica, cultural y política de los últimos tiempos. Algunos estudiosos destacan las siguientes características de Babilonia. Es una ciudad rica y lujosa. Es influyente en las naciones. Es idólatra y corrupta. Persigue a los santos. Su caída provoca lamento global. Quienes sostienen que Estados Unidos es esta Babilonia moderna, señalan sus paralelos con la realidad contemporánea, capital del entretenimiento inmoral, centro del comercio global, exportadora de valores anticristianos y protectora del sistema secular mundial. Sin embargo, esta interpretación es debatida. Muchos otros teólogos ven a Babilonia como una futura ciudad literal, posiblemente en el Medio Oriente, o como el sistema religioso y económico del anticristo. El Dr. John Walvoord, uno de los grandes escatólogos dispensacionalistas del siglo XX, afirmaba que Babilonia representa la unión del poder religioso y económico en los días finales, no necesariamente una nación específica como Estados Unidos. En segundo lugar, Estados Unidos como aliado de Israel en la batalla de Ezequiel, capítulo 38. En el verso 13 de este capítulo se menciona a Sabá, Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, que observan la invasión a Israel sin intervenir directamente. Algunos intérpretes han sugerido que Tarsis y sus jóvenes leones podrían representar a las naciones coloniales modernas derivadas del antiguo Occidente, incluyendo a Inglaterra, Canadá, Australia y posiblemente Estados Unidos. Esta interpretación ve a América como uno de los jóvenes leones de Tarsis, un descendiente cultural de Europa. Aunque este argumento es interesante, carece de una base exegética sólida. La mayoría de eruditos considera que esta conexión es forzada. En tercer lugar, Estados Unidos como nación absorbida por el sistema del anticristo. Otra postura creciente entre teólogos evangélicos es que Estados Unidos no aparece en la profecía porque perderá su soberanía antes o durante el período del anticristo. Según esta visión, América se debilitará, colapsará económicamente o será absorbida dentro del sistema global del gobierno de la bestia. Esta idea cobra fuerza al considerar que Apocalipsis capítulo 13 describe una única autoridad mundial a la que todos los pueblos, lenguas y naciones se someten. Esto implicaría que Estados Unidos ya no será una potencia independiente. Su ausencia puede indicar que se diluirá como parte del sistema global. El pastor David Jeremiah, en su libro ¿Está América en la profecía bíblica?, escribe: una de las razones por las que América podría no estar en las páginas de la profecía es porque, para entonces, habrá dejado de ser una influencia significativa. Ahora bien, otra razón por la cual Estados Unidos podría no tener protagonismo en la profecía final es por el impacto que tendrá el rapto de la Iglesia. Si bien no sabemos cuántos creyentes verdaderos hay en América, se estima que hay millones de cristianos nacidos de nuevo. Si el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, esta nación podría quedar paralizada por la desaparición repentina de sus ciudadanos más fieles.
Imagina un país donde desaparecen al mismo tiempo millones de pastores, intercesores, padres cristianos, líderes y trabajadores honestos. Esta pérdida tendría un efecto devastador sobre su estabilidad social, militar y espiritual. En ese contexto, Estados Unidos perdería toda capacidad de resistir la agenda del anticristo y pasaría a ser una pieza más en el tablero global. La ausencia de Estados Unidos en la profecía final no es motivo de orgullo, sino de preocupación. Una nación que fue luz entre las naciones podría quedar fuera del plan profético activo si se aleja de Dios. Como sucedió con otras grandes potencias del pasado, su caída no será por falta de armas, sino por falta de temor de Dios. En Jeremías capítulo 18, verso 9 y 10 dice: «Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle». Dios tiene todo el derecho de levantar o desechar naciones según su soberana voluntad. Estados Unidos tuvo una gran luz, y a mayor luz, mayor responsabilidad. Su aparente ausencia en las profecías bíblicas no es una omisión accidental, sino un mensaje claro: ninguna potencia está por encima del juicio de Dios. Y no podemos pasar por alto: uno de los aspectos más trágicos del declive espiritual de Estados Unidos no es solamente la corrupción del mundo secular, sino la apostasía que ha invadido muchas de sus iglesias. El juicio de Dios no comienza en los tribunales del gobierno ni en Hollywood, sino en el templo, como declara Primera de Pedro capítulo 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En lugar de ser columna y baluarte de la verdad, muchas iglesias en Estados Unidos se han convertido en escenarios de espectáculos, centros de motivación humana o plataformas para doctrinas antibíblicas disfrazadas de espiritualidad. Uno de los movimientos más destructivos nacidos en suelo estadounidense ha sido el llamado Evangelio de la Prosperidad. Este mensaje falso afirma que Dios existe para cumplir los deseos del creyente, enriquecerlo materialmente y garantizarle éxito sin sufrimiento. Es una distorsión del mensaje de la cruz y una negación del verdadero discipulado. Predicadores como Kenneth Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar, Joel Osteen y muchos otros han promovido una imagen de Dios como banquero celestial. Han enseñado fórmulas mágicas para la riqueza y han pervertido pasajes como Tercera de Juan capítulo 1 verso 2, fuera de todo contexto. Este evangelio antropocéntrico ha sustituido la santidad por el lujo, el quebrantamiento por el poder económico, la cruz por la tarjeta de crédito y la gloria de Dios por el aplauso de los hombres. El pastor Paul Washer, al confrontar este movimiento, declaró: «El evangelio de la prosperidad es uno de los mayores fraudes espirituales del siglo. Promete oro en la tierra, mientras niega la gloria del cielo». En Estados Unidos han surgido cientos de megasiglesias que priorizan el diseño arquitectónico, la producción audiovisual, el crecimiento numérico y la experiencia emocional, pero han relegado la predicación fiel de la palabra. En muchos púlpitos se habla más de autoestima que de arrepentimiento, más de sueños personales que de santificación, más de liderazgo que de obediencia. La predicación expositiva ha sido reemplazada por charlas motivacionales. La oración ha sido suplantada por música sensacionalista. El ayuno ha sido olvidado y la cruz apenas es mencionada. El teólogo Robert Charles Sproul advirtió: «Cuando la iglesia imita al mundo para atraer al mundo, ya no es iglesia, es entretenimiento espiritual al servicio de los deseos carnales». En Estados Unidos también han surgido movimientos que se presentan como avivamientos, pero en realidad son herejías encubiertas. Entre ellos destacan el nuevo movimiento apostólico, que promueve una falsa restauración de apóstoles y profetas modernos con supuesta autoridad territorial, sin sujeción bíblica ni rendición de cuentas. El universalismo, que enseña que todos serán salvos sin importar su fe o conducta, negando la necesidad del arrepentimiento y la exclusividad de Cristo. El inclusivismo doctrinal, donde se aceptan prácticas como el homosexualismo en liderazgo, mujeres pastoras no bíblicas y redefinición del pecado en nombre de la tolerancia. Muchas iglesias han adoptado el lenguaje y la ideología del movimiento LGBTQ, aprobando un cristianismo sin cruz, sin conversión y sin transformación. El Dr. Michael Brown, apologista y teólogo judío mesiánico, ha denunciado:
La Iglesia en América ha perdido la brújula moral. Está más interesada en encajar en la cultura que en transformar la cultura. Ha olvidado que Cristo no vino a complacer a los hombres, sino a salvarlos de su pecado. Muchos de los llamados avivamientos modernos en suelo estadounidense han estado marcados por emocionalismo descontrolado, prácticas sin respaldo bíblico, supuestas manifestaciones del Espíritu que contradicen el fruto del Espíritu y falsos profetas que mercadean con el don de Dios. Eventos como el Avivamiento de Toronto, Lakeland Revival o los círculos carismáticos extremos han producido confusión, escándalos, caídas morales y división en el cuerpo de Cristo. A pesar de toda esta apostasía, no todo está perdido. En medio de la decadencia, Dios siempre tiene un remanente fiel. Hay pastores que aún predican con lágrimas, hay congregaciones que ayunan y claman, hay jóvenes que aman la santidad, hay voces proféticas que no se han vendido. Como en tiempos de Elías, aún hay 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Y a esa iglesia verdadera le corresponde levantar un clamor de intercesión y un llamado al arrepentimiento nacional. Así como escribió Jeremías en el capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Estados Unidos necesita volver a las sendas antiguas, y si lo hace, Dios puede restaurar, pero si persiste en su rebeldía, será pesado en balanza y hallado falto. Ahora bien, aunque Estados Unidos no aparezca explícitamente mencionado en la profecía bíblica, no está exento de los principios eternos que Dios ha establecido para juzgar a las naciones. Uno de esos principios es claro, firme e ineludible: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio no solo se aplica a los individuos, sino también a los reinos, imperios y civilizaciones. La siembra espiritual de una nación determina su cosecha profética. Y cuando una nación siembra pecado, rebelión y apostasía, cosechará juicio, confusión y destrucción. Dios no ejecuta juicio sin antes advertir. Él siempre levanta voces, envía señales, confronta el pecado y ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. Así ha actuado con Israel, con las naciones vecinas, con ciudades impías y con imperios orgullosos. El testimonio de las Escrituras es categórico. Ninguna nación que persistió en la rebelión quedó sin castigo, pero también es cierto que ninguna nación que se humilló ante el Señor fue desechada. A lo largo de toda la Escritura, las naciones no son juzgadas solo por sus leyes civiles o por sus alianzas militares, sino por algo mucho más profundo: su relación con Dios y su respuesta a la verdad revelada. Dios trata a las naciones como entidades morales y espirituales. Cuando una nación conoce la verdad, la predica, la promueve y luego la desecha, su juicio es más severo. El caso de Nínive es uno de los ejemplos más poderosos. Era una ciudad pagana, idólatra, violenta y totalmente alejada del pacto. Sin embargo, cuando el profeta Jonás fue enviado con un mensaje de juicio, toda la ciudad, desde el rey hasta los animales, se humilló, ayunó y se arrepintió. Aún las naciones más impías, si se vuelven a Dios, pueden ser perdonadas. En contraste, Babilonia fue destruida por su arrogancia, Tiro por su codicia, Sodoma por su perversión, y Jerusalén, el pueblo del pacto, fue desolado por su apostasía. Estas ciudades y reinos derramaron sangre inocente, promovieron la idolatría, legalizaron la inmoralidad y rechazaron el mensaje de los profetas, y como consecuencia, fueron destruidas sin misericordia. Dios le dijo a Israel en Amós capítulo 3, verso 2: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Este principio se mantiene vigente. A mayor revelación, mayor responsabilidad; a mayor privilegio espiritual, mayor exigencia moral. Y cuando una nación ha sido recipiente de tanta luz como lo ha sido Estados Unidos, su juicio será proporcional a su rebelión. Estados Unidos no está ausente de la profecía por casualidad. Su silencio en el texto sagrado es un grito de advertencia. Una nación que fue fundada sobre principios bíblicos, que envió misioneros al mundo, que protegió a Israel y que proclamó: en Dios confiamos, hoy se encuentra en un punto crítico de su historia. Ha sembrado orgullo, rebelión,
inmoralidad y apostasía. Ha legalizado el pecado, ha mercantilizado el evangelio, ha expulsado la palabra de sus escuelas, ha pisoteado el diseño de la familia y ha permitido que a millones de inocentes les hayan quitado la vida en el vientre. Las iglesias han cambiado la cruz por la fama, la santidad por el espectáculo, la predicación por entretenimiento. Su cultura celebra lo que Dios aborrece y desprecia lo que Dios aprueba. Y sin embargo, Dios sigue siendo justo, pero también misericordioso. Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. No destruye sin advertir. No juzga sin llamar primero al quebrantamiento. Si Estados Unidos no se vuelve a Dios, si no se humilla, si no reconoce su pecado y clama por misericordia, entonces será humillado, será quebrado, será reducido a cenizas. No por manos humanas, sino por el juicio del Altísimo que no puede ser burlado. Su poder será disipado, su gloria será apagada. Su voz se volverá silencio en el concierto de las naciones. Pero si esta nación se arrepiente, si regresa a las sendas antiguas, si restaura los altares caídos, si vuelve a predicar a Cristo y a vivir en obediencia, entonces habrá perdón. Dios puede limpiar la maldad, puede restaurar la dignidad, puede levantar a América no como imperio, sino como instrumento de su gloria. Hoy no hablamos de geopolítica, hablamos de principios eternos. Hoy no hablamos de partidos ni presidentes, hablamos de pecado, juicio y gracia. Hoy no defendemos una bandera, defendemos el reino de Dios. El futuro de Estados Unidos no se decidirá en la Casa Blanca, ni en el Pentágono, ni en Wall Street. El futuro de esta nación se decidirá en el altar, de rodillas, una humillación, un arrepentimiento. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 leemos: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amigo oyente, este versículo es una invitación a la humildad, la oración y la conversión. Si deseamos obtener el perdón de Dios y la sanación de nuestra tierra, tenemos que someternos a Dios, buscar su voluntad y confiar en que Él nos ayudará. Debemos ser humildes en nuestro trato con Dios y con los demás, orar con fe y confianza en que Dios nos oirá y convertirnos de nuestros pecados. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.